cuando les estuve en, ¿qué se llama? Sorteando los temas, el papelito de este tema se me quedó. Y no veo cuál es nada. Sí, así que expongo yo. Pero mejor porque es un tema más complicado. Bien, siguiendo el derecho a vivir en familia y el hecho de que les decía que el derecho a vivir en familia que debe establecerse en favor de toda niña, niño y adolescente, vamos a ver hoy el tema de la adopción. La adopción es una institución jurídica a través de la cual una niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad, no es cualquier niño o niño que no tenga mamá o papá, sino que debe contar con esa condición establecida jurídicamente, de que se encuentra en situación de adoptabilidad, ¿sí? Esa niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo de manera permanente, definitiva y estable por parte de quienes se convierten en su madre o el padre adoptivos. Esta institución se establece siempre pensando en lo que es mejor para el adoptante. Por eso es que yo les decía siempre y les repito ahora, cuando queremos adoptar, nosotros no elegimos a quién adoptar. No. ¿Por qué? Porque las instituciones encargadas por ley, que ya van a ver, determinan quién es el mejor, para qué niños nosotros somos los mejores padres. Sí. Claro, vamos a tomar en cuenta algunas condiciones que ya van a ver. Tampoco es al azar, ¿no? Sino que hay un certificado que se llama de idoneidad. En ese certificado que a nosotros nos determina como idóneos para poder adoptar, en ese certificado sí establece cuántos hijos podemos adoptar, cuántos niños, si van a ser niños o niños, más o menos de qué edad, esas condiciones generales. Pero que yo vaya como a un supermercado y elija este me gusta o por el que tiene ojitos así, cabellito, así, no. ¿Sí? Bien. La acreditación de adoptabilidad. Les decía, para que una niña o un niño pueda ser adoptado, su situación jurídica debe establecer esa situación, es decir, que puede ser adoptado, que es sujeto de adoptabilidad. Este es un documento que cuando hablamos de adopción nacional va a ser emitida por el juez público de la niñez y adolescencia, va a acreditar la situación jurídica de adoptabilidad de ese menor de edad. Una vez que se ha identificado a la niña o niño sujeto de adopción, van a la revisión del registro de adopciones nacionales e internacionales, RUAN. Ese documento, la acreditación de adoptabilidad, va a tener la información de la niña, niño o adolescente respecto a cuál es su situación jurídica, cómo se convirtió en sujeto de adoptabilidad, ya sea a través de una sentencia por la cual su mamá y papá han sido extinguidos del ejercicio de su autoridad o de repente por una sentencia de filiación judicial. ¿Dónde está ese niño que se encuentra en esa situación de adoptabilidad, ¿no? El distrito donde se ha emitido la resolución judicial respectiva. Es obligación de todos los funcionarios públicos inmersos en el proceso de adopción actuar con celeridad, con integridad, con ética
adopción, no solamente la adopción va a ser, bueno, obviamente el juez público de la niñez y adolescencia legalmente va a declarar a un niño como sujeto de adoptabilidad, va a dar en adopción, sí, pero aquí están inmersas más instituciones que solo el ente jurídico, ¿no? Que solamente un juez. Aquí va a estar también inmerso la Defensoría de la Niñez, va a estar la Instancia Técnica Departamental de Política Social, ¿sí? Entonces, entre esas instituciones, no está en el código, pero se ha tenido que hacer una ruta, esos son los protocolos, que se llama la ruta que se sigue para los procesos de adopción. Es una ruta institucional que va a guiar todos los mecanismos, todos los pasos que van a dar desde el primer día en que yo tengo la idea de adoptar hasta el día en que la niña o niño que ha adoptado ya va a tener mi apellido, ¿sí? Entonces, todo eso voy a ir explicando en el fondo. Estas son disposiciones generales, que además determinan que ese niño o niño, una vez adoptado por una persona o por una pareja, se convierte, al igual que un hijo biológico, en su hija o su hijo, con absolutamente todos los derechos y todas las obligaciones inherentes a una hija o un hijo verdadero, ¿sí? La identificación y selección. Como les decía, nosotros no elegimos. ¿Quién es la institución que nos elige o quién determina quién es el niño o niña que más adecuado para nuestros requerimientos o de acuerdo a nuestras características como mamá o como papá? Es la Instancia Técnica Departamental de Política Social quien identifica y selecciona a los solicitantes de adopción de acuerdo a un procedimiento que se sigue también, que lo vamos a ver ahora. La ley 548 distingue dos clases de adopción. Una que es la adopción nacional y otra que se denomina adopción internacional. En ambas clases de adopción, siempre la niña o niño que vamos a adoptar es boliviano, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre quienes adoptan? En la adopción nacional, quien adopta es un boliviano o un extranjero, pero que tenga su residencia fija en nuestro país, ¿sí? Y en el caso de la adopción internacional, va a ser esta que va a ser llevada adelante por extranjeros o por bolivianos, pero que tienen su residencia fija fuera de Bolivia. Les repito, en ambos casos, la niña o niño es boliviano. En el caso, además de la adopción internacional, no es que cualquier extranjero de cualquier país puede venir a Bolivia y adoptar, no. Tiene que haber primero, se tienen que reunir dos condiciones iniciales. Primero, que ambos países hayan suscrito el convenio de la Haya relativo a protección de menores y colaboración en materia de adopción. Y segundo, además de que ya hayan suscrito ambos países ese convenio, segundo, que exista un convenio de Estado a Estado. Del 2007 al 2015 en nuestro país se han suspendido las adopciones internacionales porque se evidenció irregularidades terribles, ¿sí? Situaciones que han derivado en procesos penales de tráfico de niñas, niños y adolescentes en este caso. Entonces, por mucho tiempo, casi 8 años, no hubieron adopciones internacionales en nuestro país. Porque no sé si ustedes recuerdan, antes veíamos, era muy frecuente, sobre todo aquí en Cochabamba, extranjeros, ¿no? Personas extranjeras con bebés caminando en aguayos, en cochecitos. ¿Por qué? Porque estaban en procesos de adopción. Eso terminó porque, precisamente protegiendo a niñas y niños y adolescentes, se han suspendido temporalmente ese tipo de adopciones, reanudándose en 2016. Y actualmente Bolivia tiene suscrito el convenio Estado a Estado, con Francia, con Italia, con Estados Unidos, con España, ¿sí? Luego vamos a ir viendo cómo tiene que ser ese convenio. Pero además el convenio tiene que estar ratificado por nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿sí? ¿Qué requisitos debemos cumplir si queremos adoptar? El artículo 84
4 de la ley 548 nos dice qué requisitos debe tener o debe contar aquella persona que quiere adoptar. Estos requisitos, chicas y chicos, han sido modificados ya 2 veces. Primero con la ley 1168 y luego con la ley 1371. Hoy he revisado para que no quepa dudas. En su Classroom ustedes tienen en bibliografía básica el código con las actualizaciones hasta el anterior mes. Porque no ha actualizado todavía lo último que ha pasado con la ley de protección a la integridad sexual y delitos informáticos, porque ha modificado 4 artículos, pero todo lo anterior está en ese código, incluyendo eso. ¿Sí? Ya, ahora, continuamos. Ya desde 1990, una persona soltera puede adoptar. Hasta antes de 1990, solo parejas podían adoptar. Parejas casadas o que mantenían unión libre, pero que además antes teníamos que acreditar que no podíamos concebir naturalmente, que no podían tener hijitos, ella o él o ambos, ¿sí? Pero a partir de 1990, cuando Bolivia ratifica la Convención de Derechos del Niño, se compromete a modificar nuestras normas, ya la ley 2026, el Código Niña y Adolescente, establece la permisión de que una persona soltera, un varón o mujer solteros, podrían adoptar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué requisitos deben tener? Por lo menos tener 25 años de edad. Entonces, la edad mínima podría ser 25 años. Ahorita les digo por qué les digo podría ser 25 años, o que por lo menos existan 18 años de diferencia entre la adoptante y la niña o niña que queremos adoptar. La ley 1371, pensando siempre en ese interés superior de niñas, niños y adolescentes, ha adicionado esta excepcionalidad. Excepcionalmente, dice, el hermano mayor, la hermana o el hermano mayor de la niña, niño o adolescente que tenga 18 años a momento de realizar la adopción puede adoptar, pero esa es una excepcionalidad. Cuando se trata de un hermano mayor de edad que quiere adoptar a sus hermanitos menores de edad. En otras condiciones, la regla general es que la edad mínima para adoptar son los 25 años. Ahora, al igual que la edad mínima, cuando hablamos de la edad máxima, también ha variado 3 veces. Esta es la tercera. No sé si será la última, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se establecía una edad límite a los 50 años. Luego la ley 1168 modificó a los 55 como edad límite. Pero la ley 1173, pensando siempre en que cada vez hay más personas que retrasan, ¿no?, el hecho de tener por más años hijitos. Entonces dice, fíjense, la edad límite no puede ser mayor, dice, en caso de parejas casadas o en unión libre, por lo menos uno de los miembros de la pareja, dice, no debe tener menos de 60 años, uno de ellos. Lo que significa que el otro puede tener inclusive 60 o más años, 61 me dice. Obviamente puede tener 60 o más años. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque también existe la situación en la que se encuentran muchos abuelitos que no solo quieren cuidar a sus hijos, sino que quieren darles legalmente esa condición de poder adoptarlos, ¿no? Entonces, en eso está pensando. Entonces, repito, si son pareja, por lo menos uno de ellos tiene que tener menos de 60 años, entonces el otro podrá tener 60 o de repente más. Dice, al momento de la admisión de la demanda ante la autoridad competente, salvo, aquí también hay otra excepcionalidad, y esta también ha sido insertada con la ley 1371, salvo que quien esté demandando la adopción ya haya convivido con la niña o niño que quiere adoptar, es decir, ya haya habido una situación de guarda. Aquí dice, salvo si existiera convivencia preadoptiva por un año, sin perjuicio de que a través de informes biopsicosociales se recomienda una adopción en un plazo menor. Es decir, basta que haya habido una convivencia previa del adoptante con esa niña o niño que uno quiere adoptar,
Dice por lo menos un año, pero inclusive eso está también sujeto a evaluación. ¿Por qué hay todas estas excepcionalidades? Porque lo que se está pensando, todas estas modificaciones a este procedimiento, es tratar de devolverles una familia a esos niños y niñas que no tienen familia, ¿sí? Tratando de mejorar todas las condiciones de los adoptantes. Certificado de matrimonio para parejas casadas, para parejas que mantienen unión libre, también el certificado de registro de unión libre o de comprobación judicial de unión libre. Todo esto está con negrito, acreditamos el A y el B con nuestro carnet de identidad, nuestra edad, ¿sí? Esto a través de un certificado de matrimonio, un certificado de unión libre. Lo que está en color verde no es algo que nosotros podamos presentar, es algo que nos deben de remitir. Se tiene que certificar, se tiene que acreditar. Para eso va a haber un proceso previo que es una fase administrativa. ¿Sí? Bien, un informe biopsicosocial que acredite la buena salud física y mental, así como la condición familiar. Este informe biopsicosocial tiene validez de 1 año y tiene vigencia y validez para todo el territorio nacional. Esto lo expide la instancia técnica departamental de política social. Aquí en Cochabamba eso se llama CDPOS. ¿Sí? Certificado de registro domiciliario expedido por la autoridad competente. Esto de la PLCC, ¿no? Certificado de no tener antecedentes penales por delitos dolosos expedido por la instancia que corresponde. Pero además a esto se ha aumentado que se tiene que acompañar también un certificado de no violencia expedido por el CENI, la no violencia en la familia o contra la mujer. Certificado de preparación para madres y padres adoptivos. Esto también se expide el CDPOS una vez que aprobamos el curso. Certificado de idoneidad que tendrá validez también por 1 año y vigencia en todo el territorio nacional. Este certificado de idoneidad nos dan una vez que hemos cumplido con todos esos requisitos, ¿sí? Y nos han hecho esta valoración biopsicosocial. Ya. Esto también se ha modificado. Respecto al curso para madres y padres adoptivos, la ley 1371 ha modificado. Esto se ha modificado a consecuencia de la pandemia. Antes las clases eran solamente presenciales. Entonces, a partir de la pandemia, se ha establecido la posibilidad de que las clases de padres y madres adoptivos sean presenciales, pero también puedan ser virtuales. Y los lineamientos, el contenido que se va a impartir en esas clases lo va a modificar periódicamente el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Como les decía, el certificado de idoneidad es el que es otorgado por el CDPOS a los solicitantes cuando han cumplido todos los requisitos. Informe posadoptivo favorable para nuevos trámites de adopción. Sucede muy frecuentemente que las personas que ya han adoptado a un niño nuevamente quieren adoptar. Entonces, para volver a adoptar necesitamos este informe favorable posadoptivo, que hemos sido ya, que somos buenos padres adoptivos y que por eso podemos volver a adoptar, seguir adoptando otros niños. Las personas solteras pueden ser solicitantes de adopción nacional o internacional cumpliendo con los requisitos en lo que cabe del artículo 84. Para acreditar los requisitos que ya hemos visto, todo lo que estaba con verde, va a ser la instancia técnica departamental de política social que expide estos documentos en un plazo no mayor a 10 días. La última modificación a este código precisamente le ha impuesto a la instancia técnica departamental de política social el plazo de 10 días. Le he dicho, ustedes en 10 días tienen que emitir estos informes. ¿Por qué? Porque aquí también tardaban hasta 1 año, 2 años, y los niños seguían ahí en los hogares, ¿no? Está prohibido que se les exija a los solicitantes de adopción cualquier otro requisito que no sea lo que acabo de explicar, los contenidos en el artículo 84 de la ley 548. ¿Sí? Despierten porque no voy a volver a explicar esto. Y esto es importante. No van a encontrar en el código, así nomás. Porque yo he resumido la nota de atención también.
niña o niño a ser adoptado también tiene que tener requisitos, contar con ciertas condiciones. Obviamente, ser boliviano o boliviano y vivir en Bolivia, ser menor de 18 años, solo podemos adoptar como regla general a menores de edad, ¿sí? Salvo que se encuentre ya en una situación de guarda con los adoptantes, es decir, puede tener más de 18 años, pero que ya haya estado viviendo una situación de guarda previa con quienes quieren adoptar a ese niño o a esa niña, en realidad que un adolescente, un más jovencito, un jovencito. Resolución judicial, ya sea sobre la extinción de autoridad de sus padres han sido extinguidos de su autoridad, la mamá y el papá, o no tenía mamá ni papá, se ha llevado adelante un proceso de filiación judicial. ¿Qué significa estas dos cosas que están con rojo y con naranja? Que esa niña o niño no tiene vínculos familiares con su familia de origen, se han extinguido los lazos con su familia de origen. Y por eso puede decirse que se encuentra en una condición de adoptabilidad. Y tener la preparación y la información sobre los efectos de la adopción. Esta preparación, de acuerdo a dónde se encuentre, la va a dar la instancia técnica departamental de política social, ya sea se encuentre en un centro de acogida, el equipo interdisciplinario del centro de acogida, ¿no? Estas son las reglas generales. La concesión de la adopción. Una vez que el juez da en adopción a una niña, niño o adolescente, siempre va a ser pensando en lo mejor para ese niño o esa niña, ese adolescente, comprobando que esa mamá y ese papá son idóneos y escuchando la opinión de la niña, del niño o adolescente, la audiencia, ¿sí? Una vez que se otorga la adopción, el hecho de que el juez dé curso al proceso de adopción les da ciertas concesiones a los adoptantes que se han convertido en mamá o papá o en padres de ese niño o niña que están adoptando. Primero, la inamovilidad laboral por un año. Igual que cuando en la casa nace biológicamente una niña o un niño, la mamá y el papá no pueden ser retirados de su fuente de trabajo, lo mismo pasa cuando adoptamos, ¿sí? Se establece la inamovilidad laboral. Luego tienen una licencia laboral, ya sea por maternidad o paternidad, dependiendo quién adopte, de 2 meses, que pueden ser alternados, ¿no? O sea, la mamá o el papá. ¿Esto para qué? Para que se pueda promover la integración de la niña o el niño en su nueva familia, en su nuevo hogar. Cuando el niño o niña ya ha vivido en situación de guarda, eso no se toma en cuenta, ¿sí? La convivencia preadoptiva. En un proceso de adopción, antes de que el juez les dé permanentemente a los adoptantes, a la niña o niño, va a haber una etapa que se llama convivencia preadoptiva, ¿sí? Y eso va a ser sujeto a valoración por parte del equipo profesional interdisciplinario del CDPOS. Entonces, ese es el acercamiento de los adoptantes con la niña o niño que va a adoptar y tiene por finalidad precisamente establecer la compatibilidad afectiva y las aptitudes psicosociales de crianza de los adoptantes. Esta etapa de convivencia preadoptiva antes era 2 meses, pero se ha modificado para que el proceso de adopción sea más corto a 1 mes. ¿Sí? 1 mes va a salir del hogar la niña o niño y va a vivir con quienes quieren adoptar. Este periodo de convivencia preadoptiva puede ser dispensado cuando la niña o niño ya está viviendo con sus padres adoptivos. En ese periodo del mes, el equipo profesional interdisciplinario por lo menos tiene que realizar una evaluación, es decir, presentarse en la casa donde están conviviendo y hacer una evaluación, ¿sí? Ahora, esto también se ha modificado. ¿En qué sentido? Si durante el periodo preadoptivo se identifica que los adoptantes están vulnerando los derechos de la niña o niño que quieren adoptar, entonces inmediatamente el equipo profesional interdisciplinario del CDPOS tiene que informar a la brevedad posible a la autoridad judicial.
la autoridad judicial, de manera inmediata, de acuerdo a las circunstancias de las cuales se trate, va a promover la denuncia a la Defensoría de la Niñez o al Ministerio Público. Este hecho de vulneración, amenaza de vulneración de los derechos de una niña o niño, significa que esas personas van a convertirse, van a ser inhabilitados de poder adoptar, ¿sí? Se los va a registrar en el RUANI como sujetos inhabilitados para poder seguir adelante procesos de adopción en todo nuestro país. Es decir, estas personas que van a estar registradas en el RUANI no podrán adoptar más en nuestro país a ninguna niña o niño. ¿Sí? Esto es lo aumentado por la ley 1371. Existen prohibiciones dentro del proceso de adopción. No podemos adoptar a seres humanos por nacer. Para adoptar a una niña o niño necesariamente tiene que haber nacido. Si no puedo adoptar en el vientre de la madre, prohibido. Segundo, no se aceptan solicitantes predeterminados, es decir, yo no puedo elegir. Porque a mí me eligen como la mejor mamá o el mejor papá para ese niño. Yo no elijo a quién adoptar. Existen situaciones en un proceso ya de adopción que la ley ha establecido como situaciones que se van a dar preferencia a esa niña o ese niño de acuerdo a ciertas condiciones en las que se encuentran para que puedan ser adoptados. Todos los procesos de adopción, todas las niñas o niños que se convierten en sujetos de adoptabilidad van a ir a pasar a un registro. Ese registro se llama RUANI, ¿sí? Entonces, cuando alguien quiere adoptar, como les digo, no podemos elegir del registro. El niño o la niña que me toca es quien me va a ser asignado, ¿sí? Ahora, en esa asignación, en el mismo registro de RUANI, que es un sistema informatizado, primero van a tener preferencia a ser adoptados quienes, niñas y niños mayores de 4 años, porque a esa edad ya no es muy fácil que los adopten. Si la niña o el niño que quiero adoptar tiene otro hermanito más, otra hermanita más, yo estoy en condiciones de adoptar a ambos, entonces tengo que adoptar a ambos. ¿Sí? Niñas y niños con situación de discapacidad, niñas y niños que requieran cirugías menores o tratamientos médicos que no involucren un riesgo de vida o pérdida de miembros. Estos que están en amarillo se encuentran en una situación de preferencia y en el RUANI están antes, ¿sí? Para que podamos adoptar. Ahora, también existe una situación de preferencia, ¿sí? La hija o hijo de una unión libre o de un matrimonio anterior de cualquiera de los cónyuges puede ser adoptado por la actual pareja de su mamá o de su papá, ¿sí? Esta señora tuvo una hijita de soltera, se casó con un buen hombre, el buen hombre ha criado a la hijita de la señora como su hija y quiere darle su apellido, quiere adoptarla, ¿sí? Esa situación también es de preferencia, pero ahí tenemos que ver que existan dos condiciones. Primero, que la niña o niño quiera, y segundo, que exista una extinción de autoridad materno-paterna, según sea el caso. Entonces ahí se va a dar preferencia. Ahí sí ese señor o esa señora pueden elegir a quién adoptar, es la única situación. Pero también con la ley 1168 se establece como una preferencia o se les exime del cumplimiento de un requisito. Cuando quien va a adoptar a una niña o niño es alguien de su entorno familiar cercano, se les exime de la obligación de pasar el curso de madres y padres adoptivos. ¿Sí? Bien. Cuando planteamos un proceso de adopción, no podemos hacerlo a través de un apoderado. Los procesos de adopción tienen que llevarse adelante de manera personal por quienes están adoptando. En el caso de las adopciones nacionales, en todo momento
adoptantes extranjeros en nuestro país desde la etapa de actos preparatorios o cuando menos en la primera audiencia de asignación. ¿Sí? No pueden hacerlo por poder. Están ya durmiendo y recién estoy empezando lo difícil, recién va a empezar. Esto es solo lo general. El desistimiento o fallecimiento de los solicitantes. Sí. En caso de que desista uno de los solicitantes de la adopción, el otro puede continuar. ¿Sí? En pareja estábamos queriendo adoptar y en medio del proceso ella o él ha dicho no, yo no quiero adoptar. ¿Sí? Entonces el otro puede hacer. Y aquí se va a ajustar a los requisitos del artículo 84. Si en un proceso de adopción uno de los miembros de la pareja muere, el otro puede continuar el proceso de adopción. Pero si en el proceso de adopción la pareja se divorcia, ¿sí? A consecuencia de eso, porque se les va a mover todo lo que han pensado hasta ese momento se les va a mover con el curso de padres adoptivos. Por eso ese es el primer paso, ¿sí? Entonces, a raíz de eso han empezado a tener problemas, finalmente deciden divorciarse, ¿sí? Ahora, si uno de ellos, y si ambos quieren continuar con el proceso de adopción, como es divorcio y la adopción le da al niño o la niña la misma condición de un hijo biológico, se establecen las reglas del proceso de desvinculación conyugal. Se va a dar la guarda del niño al progenitor que mejores condiciones le dé y el otro va a pasar asistencia familiar. Pero si los dos desisten, termina ahí el proceso de adopción. ¿Sí? Si los dos dicen que entonces mejor no adoptamos ni tú ni yo, nos estamos divorciando, entonces se queda todo. Todos los procesos en materia de niñez y adolescencia se encuentran bajo el principio de reserva y en el caso de la adopción mucho más. Este trámite debe ser reservado, no puede ser exhibido en expediente a ninguna persona extraña al proceso, no puede otorgarse ni siquiera testimonios, certificaciones de las partes independientes del proceso de adopción. Y esto es bajo responsabilidad del funcionario judicial que así lo haga. Y no puede, nadie puede conocer un proceso de adopción. Prohibición de lucro. Todas las instituciones inmersas, inclusive los adoptantes, la mamá y el papá biológicos de ese niño, están prohibidos de lucrar con ese niño, porque lo contrario sería incurrir en un delito, ¿sí? De tráfico de personas. ¿Sí? Está prohibido cualquier fin de lucro, beneficio, material, dádiva, donación, obsequios a servidores públicos, autoridades, a personal de centros de acogimiento o organismos internacionales o intermediadores en adopción internacional. Cualquier situación de lucro o de dádiva o algún beneficio tiene que ser denunciado al Ministerio Público. No obstante, al principio de reserva, se mantiene el derecho que tiene ese niño o esa niña, el adolescente que ha sido adoptado, a conocer los antecedentes de su origen, es decir, a saber que es adoptado. Tiene derecho a saber desde el momento en que su estado de madurez así lo permite, ¿sí? Pero además tiene derecho a poder presentarse y recibir información, ya sea del Tribunal Departamental de Justicia, del Ministerio de Justicia o de la Instancia Técnica Departamental de Política Social. Obviamente, en muchas circunstancias, esos hijos o hijas adoptivos requieren de apoyo especializado. Entonces, el CDPOS tiene grupos de apoyo para hijas e hijos adoptivos en estos momentos. No siempre dan apoyo psicológico o dimensión en todo momento, no solo a la hija o hijo que está siendo adoptado, sino también a la familia que está adoptada. Bien. Volviendo al inicio, hay dos clases de adopción, la nacional y la internacional. La diferencia es quién adopta. Si yo
somos nacionales o extranjeros, inclusive extranjeros que ya hemos vivido más de 2 años en Bolivia, podemos adoptar a nivel boliviano. La ley, como regla, prioriza la adopción nacional, es decir, prioriza y promueve que nosotros, bolivianos, adoptemos a niños bolivianos. La excepción es que se lo pierden. ¿Sí? Bien, el proceso de adopción, como les decía al principio, en un proceso de adopción no solamente interviene nuestra buena voluntad de querer adoptar e ir a un juez y pedir que quiero adoptar, no, es algo mucho más complejo. Intervienen todas estas instituciones, la instancia técnica departamental de política social, que es el CEDEPOS, la Defensoría de la Niñez, los centros de acogimiento o cualquier otra modalidad de cuidado alternativo de niños, niños y adolescentes, y los juzgados de la niñez y adolescencia. En provincia, los juzgados públicos de la niñez y adolescencia, mixtos, que son familia y de todo, ¿no? Familia, niñez, hasta civil. Y nosotros que estamos solicitando, la parte de mandar. El marco legal. Sí, eso les voy a dar igual en texto, pero es bueno que lo sepan. Como de lo que se trata es de un ser humano, y a ese ser humano se lo va a insertar en una familia que no es la suya de origen, entonces obviamente la ley tiene que tomar todos los recaudos para garantizar la seguridad y el interés superior de ese menor de edad. ¿Sí? Entonces, el marco legal que rige los procesos de adopción empieza con la Convención de Derechos del Niño, la Constitución Política del Estado, el Código Niña, Niño y Adolescente, con sus dos codificaciones, Ley 1168, Ley 1371, el decreto reglamentario al Código Niña, Niño y Adolescente, los contenidos mínimos para el uso de madres y padres adoptivos y el reglamento del RUAN, del Sistema Informático de Adopciones Nacionales e Internacionales. Todo esto forma parte del marco legal de un proceso de adopción. Empezamos. Si alguno de ustedes alguna vez ha pensado en adoptar, por aquí se empieza. Es el primer paso. ¿Sí? Un proceso de adopción tiene dos fases. Una es la fase administrativa que no está en sus textos, pero sí está en el decreto reglamentario, no está en el código. Está en el código que ustedes tienen en claro, está en el decreto reglamentario, todo eso lo voy a explicar. Tiene una fase administrativa y una fase judicial. ¿Sí? La fase administrativa es con lo que nosotros empezamos. Repito, si yo quiero adoptar, o si alguien les pregunta a ustedes dónde empiezo, es aquí. ¿Sí? Con una cartita o con un memorial si quieren ser más exquisitos y más formales. ¿Sí? Con una cartita dirigida al Servicio de Gestión Social, al CEDEPOS, pidiendo ser incluidos en el curso de madres y padres adoptivos que ahora cada 3 meses se da. El 8 de septiembre ha empezado el penúltimo, luego en diciembre va a ser el último. ¿Sí? Son 5 días. Bien. Entonces, para iniciar, los solicitantes mediante una carta o un memorial se dirigen a la instancia técnica departamental de política social pidiendo ser incluidos en el taller o en el curso de madres y padres adoptivos. Esta es nuestra cartita. Luego, el contenido del taller. Este taller, habíamos dicho, este contenido periódicamente va a ser modificado, pero desde hace unos 4 años sigue siendo el mismo. No sé qué periodicidad estarán viendo, pero sigue siendo el mismo. Son 5 días que se da el curso, 3 horas cada día. Al cabo de estos 5 días, damos un examen, se da un examen, ¿sí? Si aprobamos el examen, nos dan el curso, el certificado de haber aprobado el curso para madres y padres adoptivos. Ahora, ¿cuál es el contenido del curso? Rapidito les explico. El primer día, aquí en este curso les explican todas las condiciones, todas las connotaciones sociales, jurídicas, psicológicas de lo que implica la adopción, de convertirse en mamá, en papá, de una niña o un niño que no conocemos, ¿sí? Que no sabemos cuáles han sido sus antecedentes de origen.
acomodarse o no de repente con la vida de otro ser humano que no sabemos cómo ha venido al mundo, no sabemos todos los antecedentes de vida que tiene y nuestras expectativas. Entonces, el primer día les dicen, ¿están listos para poder adoptar? ¿Están listos para convertirse en mamá y papá? Les pregunto, y 3 horas. El segundo día, el duelo y las preferencias para la adopción. Porque si yo estoy adoptando, ¿qué significa el duelo? De repente, no he podido tener hijos, pero no lo sé, y ya no puedo tener hijos, ¿no? De duelo y la preferencia para la adopción. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Ahí viene, ¿no? Si yo quisiera una hijita, un niñito de esta edad, así, con estas características físicas, etc. Ahí sí puedo decir mis expectativas. La hija o hijo imaginario, eso lindo que nos imaginamos con la realidad, ¿no? Ese verso, ahí sí pues nos muestra, porque así va a ser. Por eso les digo, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras expectativas con lo que nosotros nos vamos a ver realmente, ¿no? Luego, el encuentro, la historia de vida de la hija o hijo que va a formar parte de la historia de vida y la nueva familia que vamos a formar. La revelación, búsqueda de los orígenes, la adaptación familiar y el seguimiento post-adoptivo. Nos van a explicar todo lo que es el proceso de adopción. Y finalmente, la evaluación que va a ser oral de todo lo que nos han explicado los otros 4 días. Bien. Si la evaluación es positiva, nos van a dar un certificadito que ahorita van a ver de que hemos aprobado el taller, hemos aprobado, podemos ser mamás o papás adoptivos, ¿sí? Pero si no, este certificado nos dan después del examen en un plazo máximo de 5 días. Si no hemos aprobado, nos dicen vuelva a participar, ¿no? Sí, otra vez, hasta aprobar. No podemos seguir los pasos si no aprobamos el taller. Ese es el certificado. Aquí es el taller de preparación para madres y padres adoptivos. Lo emite el CDFOS. Habíamos dicho, hemos empezado con el primer paso, tener el certificado de aprobación al curso de madres y padres adoptivos. Antes de continuar, voy a ir explicando algunos términos que tenemos que conocer, como el de adoptabilidad. La adoptabilidad es esa condición política que debe tener una niña o niño para ser adoptado. Y esto se va a definir a través de un proceso de mediación judicial o asunción de autoridad materna y paterna que haya sido registrada en Ruanda. La adaptabilidad es diferente a la adoptabilidad. La adaptabilidad son esas características que tiene esa niña, niño o adolescente que le permiten poder acomodarse o adaptarse a su nueva familia. Acreditación de adoptabilidad. Los dos anteriores términos, estos dos se refieren a la niña o niño que vamos a adoptar. Esto es nuestra acreditación de idoneidad, de adaptabilidad todavía del niño. La acreditación de adaptabilidad la va a emitir el juez público de la niñez y adolescencia. Un juez va a determinar judicialmente la situación legal de ese niño que cuenta con las condiciones para ser adoptado, de ese niño o de esa niña, revisando el RUANI. Ese documento va a tener la información detallada de todos los antecedentes de vida del niño y el lugar donde se encuentra. El RUANI es el Registro Único de Adopciones Nacionales e Internacionales. En el RUANI, por decreto ley, se registra toda la información relativa a la situación de adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes, los informes biopsicosociales de las niñas, niños y adolescentes y todos los datos que permitan determinar la adoptabilidad del menor de edad. También se registran las sentencias de filiación judicial, de extinción de autoridad materna y paterna, y luego se registran el certificado de idoneidad de los solicitantes de adopción. Tenemos nuestro curso, nuestro certificado de aprobación del curso de madres y padres adoptivos. Entonces,
con eso recién empezamos una etapa que se llama de medidas de actos preparatorios. Los candidatos a la adopción, los solicitantes de adopción, adjuntando el certificado de preparación del curso de padres y madres adoptivos, la documentación que acredita su estado civil, si son casados, certificado de matrimonio, si están en unión libre, certificado de registro de unión libre, sus antecedentes penales, policiales, registro domiciliario, certificado del CNI, todo esto que nosotros podemos obtener, con todo eso, le pedimos al juez público de la niñez y adolescencia que ordene a la instancia técnica de política social expida los requisitos que nos faltan. ¿Cuáles son los requisitos que nos faltan? El informe biopsicosocial y el certificado de idoneidad. Por eso esta es una medida de actos preparatorios. ¿Sí? Entonces, el certificado de idoneidad también tiene un valor a nivel nacional y con este sí se puede iniciar el trámite de adopción en cualquier lugar de Bolivia. Una vez nosotros presentamos como una medida preparatoria esta solicitud, el juez admite y notifica a la instancia técnica departamental de política social y les dice, en 10 días tienen que emitir el informe biopsicosocial y expedir el certificado de idoneidad. Tienen 10 días para hacer eso. El certificado de idoneidad es esa certificación que acredita la aptitud de los adoptantes para poder adoptar una niña o un niño y las características concretas de acuerdo al estudio biopsicosocial que se le ha hecho. Entonces, una vez emitidos los informes, el juzgado va a emitir la resolución de conclusión de esta etapa de actos preparatorios y va a ordenar a los solicitantes que recojan esa documentación y que formalicen en el plazo de 10 días la demanda de adopción. Esta era una medida preparatoria. Entonces les dice, aquí está, aquí tienen todos los requisitos, estos son, entonces ustedes tienen 10 días para formalizar la solicitud de adopción ya como un acto inicial del proceso de adopción. Ahora, la idoneidad es la etapa que consiste en la evaluación de la capacidad biopsicosocial y legal de los solicitantes de adopción nacional. Esta idoneidad la va a certificar la instancia técnica departamental de política social. En el proceso de adopción, si los solicitantes cuentan con las características adecuadas para que sean habilitados para el cuidado, atención y protección de una niña, niño y adolescente que no es su hijo. El equipo profesional interdisciplinario, que está formado por médicos, trabajadores sociales, psicólogos y abogados, va a emitir este informe biopsicosocial, haciendo una evaluación psicológica, evaluación social, más el certificado de preparación de madres y padres adoptivos. Con todo esto, y revisando que los solicitantes cuentan con todos los requisitos del artículo 84, la dirección del CEDEPOR es quien emite el certificado de idoneidad. Esto más vamos a explicar. Hemos tomado 2 clases. Durante las clases, sin motivo, no hemos pasado clases. Solo porque ustedes están más de 10. Y el pollo nos comió. Se acababa el pollo. Sí, pues yo también vi
ámbito psicológico, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa la estructura personal, si son parejas, la dinámica de la pareja, la dinámica familiar, el perfil de la personalidad de quien está adoptando. Si son pareja, cómo se tratan como pareja, cuál es la motivación que tienen para adoptar. Se va a evaluar también la capacidad del adoptante para adoptar uno, dos, más niños, varón, mujer, más o menos la edad de la niña o niño que de acuerdo a sus condiciones psicológicas, sociales puede adoptar. En el ámbito social también se va a valorar la estructura dinámica familiar, la historia social de quienes adoptan, situación socioeconómica, cuáles son sus ingresos, tiene vivienda propia, no tiene, cuán grande, chica, más, menor, mayor es su vivienda, cómo es su condición de salud, cuál es su grado de educación, qué motivaciones y expectativas tienen para la adopción y si tiene experiencias previas en la adopción. Con todo esto, con toda esta evaluación biopsicosocial, se va a emitir el certificado de idoneidad. Este es un documento que entrega la instancia técnica departamental de política social a los solicitantes de adopción cuando han cumplido satisfactoriamente todos los requisitos del artículo 84. Han sido valorados biopsicosocial, han hecho la escuela de padres y madres adoptivos, no tienen antecedentes penales, sabemos dónde viven, son solteros, son casados, pero todo se ha cumplido, ¿sí? Ese documento establece la capacidad de él o de la pareja, si son pareja, para adoptar uno o más niños, la edad que van a adoptar y algunas características concretas que haya salido en las evaluaciones que tenemos, ¿no? Según la edad, entonces aquí, esto está en los informes psicosociales. Bien, con esto, empezamos con la demanda, la fase judicial. Hasta aquí era la fase de actos preparatorios, ¿sí? Aquí la demanda. De acuerdo al artículo 250 de la ley 548, en adopciones nacionales, la demanda de adopción puede ser planteada por los solicitantes de adopción o por la Defensoría. Y en las adopciones internacionales solamente puede ser planteada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Eso ha modificado la ley 1168. Con la demanda vamos a adjuntar obviamente todos los requisitos del artículo 84, el certificado de idoneidad, la acreditación de adoptabilidad, los documentos que sean pertinentes de acuerdo al artículo 84. El trámite de adopción, desde que nosotros, bueno, no desde que presentamos la demanda, desde que se admite la demanda, con todas estas dos modificaciones, debería durar, chicas y chicos, 3, ¿qué creen que es esto? ¿Meses o años? 3 meses. Debería durar 3 meses el proceso de adopción, ¿sí? Desde que presentamos la demanda hasta que se dicta la sentencia, debería durar así nomás, ¿sí? Con las últimas modificaciones debería ser así, por eso han abreviado todos los otros procedimientos. Y este es el proceso, la fase judicial que les voy a explicar la próxima clase. ¿Ya? Porque si no, ya están aquí cabeceando, necesito que me entiendan, porque esto es bien importante. Si ustedes se especializan en esta área, este es uno de los procesos que van a ver con mucha libertad. ¿Sí? Casi nadie sabe lo que yo les voy a explicar, así que aprovechen. ¿Sí? No es porque yo sé si lo que me he pasado, bueno, sí he hecho una maestría, pero
Luz, Arnel Yesenia, Urboa Mireya, Fuentes Danitza, Bustamante Danitza, Bustamante Denas, Bustamante Elías, Calizaya Said, Anaviri Fidel, Cano David, Carvajal Alma, Choque Camila, Choque Camila, Choque Manuel, Chura Gilmer, Manuel, Claro Fernando, Clemente Carolina, Jorge Maribel, Condori Wendy, Condori Alejandro, Copani Jonathan, Córdoba Naí, Coria María Luz, Cruz David, Cruz Vilca Ivette, Enrique Amelis, presente, Escobar John, García Cristian, Gil Juan de Dios, Guaycho Fidel, Sí, presente. Ledesma María Angélica, presente, Pizarro Evelyn, Loja Yesenia, Luisaga Rosalía, Mamani Julisa, Mamani Catari Clara, Mamani Isabel, presente, Mamani Higueras, ¿no? Sí. Mamani Bachi, presente, Martina Jimmy, Martínez Alejandra, Martínez Bernardo, Presente. Nancy Mariela, Mendoza Weimar, Muñoz Cristóbal, Nadia Milenka, Nadia Milenka, Nina Aguilar Elizabeth, Nina Aguilar Joaquín, Ordóñez Samuel Igor, Orozco Urmeri, Peñafiel Maribel Nicole, Urcon Aguín, Giro Jenny, Besaida, Quispe Johnny Marcelo, Quispe Rosemary, Relova Antonia, Ricardis Mary, presente, Ríos Luis Javier, Presente. Rodríguez Esther, Rojas Ancieta Tatiana, Rojas Alicia Alminda, Rojas Griselda, Rueda Paola, Sonia Lisbeth, Lógico Marcelo, Urey Rocío, Urey Juan Carlos, Valdivia Anaí, Valdivia César, Valencia Carla, Vargas Álvaro, Denis Eliana, Ramón